Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del tercer templo, ¿sí? El templo que actualmente el judaísmo se encuentra en proyectos y planes de poder edificar y levantar, esperan ellos de aquí a no muchos años, ¿no? Pues el propósito de este video tiene dos funciones. La primera es poder instruir a Israel en medio de las naciones acerca de cuáles son las condiciones y los requisitos que el Eterno estableció como candado en su palabra para que se construya o no se construya este templo. Porque existen ciertas condiciones que se necesita saber y se necesitan cumplir para que el templo que sea levantado en estos tiempos o en estos años pueda ser un templo kosher o un templo santo. Porque santo es cuando se cumple con la palabra del Eterno. Si alguien intenta levantar un templo para el Eterno, casa al rey, pero lo hace sin cumplir estas condiciones o aunque falle en una de estas condiciones, este templo se volverá profano. El segundo propósito de levantar esta enseñanza es hacer una especie de denuncia también a todo el gobierno israelí que en estos momentos pretende obviar las condiciones y los requisitos de los que vamos a hablar hoy y buscan solamente tomar las normas de la Torá que le convengan o que ellos quieren considerar, pero ignorando el resto de las escrituras, ignorando la Torá y los profetas por el afán de levantarle casa al Eterno, pero haciéndolo pisoteando o por encima de los mandamientos que Él ya estableció que se tienen que cumplir. Entonces vamos a comenzar con esta enseñanza el día de hoy o esta conferencia, como lo quieran ver. Y estaremos hablando acerca de la casa del rey, el Beit HaMikdash. Les decía hace un momento, para construirle la casa al rey necesitamos cumplir con la Torá y con los profetas. Los profetas hablaron acerca del templo y nos enseñaron cuáles son las condiciones y requisitos. Moshe, por otro lado, dio también las condiciones y requisitos del servicio y de cómo tiene que ser el templo. Si alguien, cualquiera que sea, no cumple con estos requisitos, está saltándose la palabra del Eterno. Vamos a hablar en primer lugar acerca de la idea que el judaísmo tiene con respecto a esta construcción del templo. Los así llamados sabios del judaísmo tienen dos versiones. Existen dos diferentes opiniones, por llamarlo así, sobre cómo se va a construir este Beit HaMikdash. En primer lugar vamos a ver a Rashi, el Tosafot. En los comentarios del Talmud, en la Gemara, en Sukkot y Rosh Hashanah, dice que el Beit HaMikdash entero descenderá del cielo completamente armado. Esa es la idea de ellos. De una minoría, yo diría, pero es la condición que explica Rashi, uno de los sabios del judaísmo. La segunda condición, que es la más aceptable dentro del judaísmo, es la condición que presenta Rambam o Maimónides. En Mishnah Torah, Sefer Avodah, Beit HaBekchirat, él explica lo siguiente y dice que la construcción del templo es un mandamiento positivo. Construirle casa a Dios, al Eterno, preparada para sacrificar las ofrendas en su interior y debemos celebrar allí 3 veces al año como está escrito en Éxodo 25:8 y me harás un santuario. La idea de Rashi es la más aceptada. La idea de Maimónides es la más aceptada dentro del judaísmo y la idea de él plantea lo siguiente, luego lo explica en su libro, que si existe una generación que cumpla con las condiciones políticas y las condiciones económicas y un corazón devoto para construirle casa al Eterno, esa generación está obligada a construir el templo como un mandamiento del Eterno, porque dicen ellos es un mandamiento del Eterno construir el templo. Y ciertamente sí es un mandamiento del Eterno. Ciertamente debemos tomarlo como que es verdad, pero para entender el mandamiento, alrededor del mandamiento existen regulaciones que no se pueden obviar. No podemos tampoco tomar la idea de decir, es que es un mandamiento, hagámoslo. Ellos entienden también que hay cierta estructura que se debe cumplir en el templo, pero vamos a ver acerca de los requisitos requeridos en la Torá y los profetas acerca de la construcción de este templo.
El Eterno ha dejado, repito, una especie de candados legales en su palabra. Por lo tanto, cualquier tipo de intento de levantar un templo en el mundo actual, en las condiciones en las que nos encontramos hoy en día, sería algo profano a los ojos del Eterno. Esto tenemos que tenerlo claro. Isaías capítulo 8, verso 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y eso es lo que resume la voluntad del Eterno. Si alguien les habla de cualquier manera, cualquier tipo de enseñanza, cualquier tipo de instrucción, que aparentemente es de la Torá, como la construcción del templo, pero se salta lo que la Torá y los profetas dijeron, a la ley y al testimonio, o desvía o no quiere escuchar los requerimientos establecidos en estos escritos, dice el profeta, es porque no les ha amanecido. Aún les falta luz y se están moviendo por capricho humano más que por cumplir la voluntad del Eterno, porque existen condiciones que no se pueden obviar al momento de levantar el templo. Y todos queremos que se levante un templo para que se cumpla la profecía y se cumpla la voluntad del Eterno, pero existen requisitos que el pueblo del Eterno tiene que conocer para no caer en el engaño. Porque al día de hoy hay movimientos que aplauden y esperan la construcción de un templo, no solamente aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos, y movimientos un poco fuertes que tienen esta idea. Y nadie les niega, como a nosotros nadie nos niega la idea de construir un templo. Es muy bueno, pero tenemos que conocer las condiciones proféticas para ello. Aplaudamos cuando se empiece a cumplir la Torá, cuando se empiece a hacer valer la constitución de nuestro pueblo, que es la ley de Moisés, la Torá de Moshe. Cuando esto se empieza a tomar en alto dentro de los límites geográficos de Israel, la nación actual de Israel, entonces podemos llamarla una nación bíblica. Mientras tanto, pues queda mucho que desear para poder llamarle el pueblo del Eterno, porque el pueblo del Eterno se mueve bajo la Torá. Y las decisiones del pueblo del Eterno tienen que ser basados en la Torá. Y no importa qué acción ellos hagan, no importa en qué movimiento se tomen a cabo, si no van conforme a la Torá y los profetas, no es un movimiento del Eterno. No es una nación modelo, aunque hoy es una nación modelo para las naciones alrededor de cómo deben vacunarse, destruyendo la genética del Eterno. No es modelo para cumplir la Torá, es un modelo de cómo no se debe guardar la Torá como ellos lo guardan. Porque no la guardan más el Talmud que las enseñanzas de Moshe. Continuamos. En primer lugar, el orden o la orden de construir este templo debe salir de los cielos. No basta que exista una generación devota para construirle casa al Eterno, o que cuente con los medios económicos y políticos para hacerlo. La generación que levantará el Beit HaMikdash es aquella a la que el Eterno directamente se lo ordene. No cuenta si alguien tiene el corazón o hay un pueblo que tenga el corazón de hacerlo, o que tenga el poder económico o el poder político y militar para hacerlo. La orden tiene que venir de los cielos. Tienen que haber profetas, y siempre hubieron profetas del Eterno direccionando al pueblo para la construcción del templo. ¿Cuál es el propósito de esto? Que el pueblo construya casa al Eterno bajo las ordenanzas del Eterno y no bajo entendimiento humano, sino que todo se haga bajo la legalidad que el Eterno ya ha establecido. Siempre ha sido así. Tenemos en primer lugar la orden del Mishkan, fue dada a Moshe. El Eterno manifestó su deseo de que esa generación sea la que le construya un lugar de recinto para habitar. Tenemos otro ejemplo, el rey David. Miren lo curioso, el rey David cumplía con las condiciones políticas, con las condiciones económicas y por supuesto con el deseo de hacerle casa al Eterno. Pero el Eterno envió un profeta y le dijo: no, tú no lo vas a hacer. ¿Recuerdan cuál era la razón por la que David se le negó la construcción del templo?
Exacto. Fue porque sus manos estaban manchadas de sangre. Recordemos que la sangre derramada por las manos de David eran de los enemigos del Eterno. Pero miremos hoy estas condiciones. A él se le negó por manos manchadas de sangre, pero miren esto. Al día de hoy, el estado actual de Israel está demandado o fue demandado por la Organización Mundial, por las Naciones Unidas, por crímenes de lesa humanidad. En el 2008, como con francotiradores y ejército israelí atacaron y mataron más de 6.000 personas en la Franja de Gaza, civiles, entre los cuales también se encontraba pueblo de Israel. No reconocidos judíos como ellos, pero pueblo de Israel, de acuerdo a las profecías, ¿de dónde estarían ellos? Mataron mujeres, niños, enfermeras, ancianos, pero ellos se lavan las manos de eso. Ellos no están derramando sangre de los enemigos del Eterno, derramaron sangre del pueblo del Eterno y de gente inocente. ¿Cómo pretenden que a esta generación sea la que se le permita, y a estos líderes sea la que se le permita la construcción del templo? Si ni a David, conforme al corazón del Eterno, cumpliendo la Torá, se le permitió. Aún así, siempre hubo profetas que se levantaron y denunciaron estas cosas y dijeron, no, tú no, a tu hijo será. Y se lo dio a Salomón. La orden de construir y los planos dados por David de construir este templo, de cómo se tenía que hacer. Cuando el templo fue destruido en Babilonia, vemos que regresaron del cautiverio y aún la construcción del templo que se hizo en el tiempo de Esdras fue hecho por mandato del Eterno. Nada lo hicieron por su propia cuenta, fue por mandato del Eterno. En primer lugar tenemos el decreto del rey Ciro, profetizado en Isaías, el capítulo 45, y narrado la obra en Esdras capítulo 1, como 70 años después del cautiverio, Ciro da el decreto y la orden para que vuelvan a construir los muros de Jerusalén y a levantar el templo. Es un mandato del Eterno. El profeta ya lo había anunciado. Y eso no basta. En el libro de Esdras, el capítulo 5, dice, el profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, y el nombre de Elohim de Israel que estaba sobre ellos, o sea, sobre estos profetas, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Elohim que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Elohim que le ayudaban. Tenemos el testimonio tanto en Zacarías como en Ageo. Lean el libro de los profetas Zacarías y Ageo y nos vamos a dar cuenta cómo el Eterno les envía a ellos dos a hablar con Zorobabel, a hablar con Yehoshua, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y decirles, no detengan la obra, construyan la casa, sigan adelante, levántenme templo. Es un mandato. Ellos fueron la generación, no solo porque regresaron, sino porque hubo profetas en medio de ellos que les dijeron, el Eterno ha dicho así, levanten mi casa. Esa generación fue ordenada para eso. No bastaba con tener la libertad y tener el permiso del rey. Tiene que ser ordenada por el Eterno para hacerlo. No basta solamente con que coincida la política actual. Conocemos, y ya vamos a hablar un poco acerca de eso, de la política que maneja actualmente Israel y cuáles son las condiciones y los decretos que ya se han hecho y están escritos allí que no pueden violentar y que les impide crear un templo en el lugar establecido y donde debe ser y cómo debe ser. Pero aunque estas políticas se resuelvan, como se resolvió la política de transferir y devolver al pueblo a su tierra por medio del decreto de un rey, aunque venga alguien y dé un decreto que abiertamente permita construir un templo al pueblo judío o al judaísmo en la actualidad, no podemos nosotros considerar que esa es una señal del Eterno para que se construya y se levante un templo. No es una señal del Eterno para que se construya inmediatamente. La señal del Eterno es cuando Él levante profetas o levante al Mashiach, profeta de Elohim, porque Él es el profeta como Moshe, cual dijo Moshe en la Escritura, profeta como yo les levantará Yahweh, les levantará el Eterno. A Él oíd, a Él tienen que escuchar. Y hasta que no venga un profeta o el profeta y se anuncie y se manifieste y enseñe
y dé la ordenanza y el decreto de construir un templo conforme a los requisitos que están establecidos, cualquier otro intento podría ser un deseo humano netamente, sin inspiración divina. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. La ubicación del templo, eso es también importante, otro requisito. Ya vimos el primero, que el Eterno tiene que dar la orden a aquella generación. En segundo lugar, es la ubicación del templo, dónde debe estar. Y aquí tengo dos posturas y vamos a analizar las dos. En la ciudad de David, es como mencionan algunos, es una teoría. Y la segunda es en la explanada del monte del templo, en el monte Moriah. La primera, la ciudad de David, ¿por qué la vamos a analizar? ¿Por qué la vamos a hablar y estudiar? Porque existe un gran número también de personas y movimientos que apoyan esto, que creen esto y dicen, bueno, miren, el templo pudo haber estado en la ciudad de David, entonces, conociendo que la ciudad de David pertenece al pueblo israelí, no tiene ningún contacto con los musulmanes, pueden crear un templo donde antes estaba. Es la idea que ellos presentan. Muy atractiva la idea, pero hay que ver si realmente allí fue donde se construyó el primero y el segundo templo, porque de otra manera sería algo profano el intento de hacerlo. Es importante que nosotros podamos conocer esto, porque existen ya videos y yo diría más bien rumores en las redes sociales. No creo yo que sea así, pero son rumores que se está planeando y planificando construir el templo detrás del Kotel. Y la evidencia o los rumores se fundamentan en las máquinas que han rodeado esta área detrás del Muro de los Lamentos. Maquinaria sumamente pesada, maquinaria para hacer pozos profundos y hacer... no reconozco yo el vocablo de la ingeniería civil, ingeniería arquitectónica, pero sí manifiestan que esta máquina no es para construir unas casas o construir un parque, sino para hacer edificaciones grandes y edificios grandes. Son las máquinas que se utilizan para hacer los edificios, que no sería necesario allí si no se va a construir un edificio. Y esto ha levantado muchas sospechas. Y entonces, bueno, si no es en la ciudad de David, no lo están utilizando en el monte del templo, hay gente que dice lo harán detrás del Muro de los Lamentos. Yo creo en lo personal que son rumores. Pero si llegase a ser verdad, si en la desesperación deciden hacerlo detrás del Kotel o deciden hacerlo en la ciudad de David, vamos a ver qué tan bíblico es eso. Vamos a ver si realmente está cumpliendo con los requisitos del Eterno, ya establecidos previamente y que no se pueden quitar. El decreto de la ley de la constitución de nuestro pueblo en Devarim, Deuteronomio, capítulo 12, dice lo siguiente: en el lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere de entre vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscarán y allí irán. Y a ese lugar irán. Esto encierra y deja digamos, una especie de candado de que nadie lo puede hacer en ningún otro lugar que no sea Jerusalén. Una vez que Jerusalén fue establecido como el templo, el lugar del templo, en el monte, nos damos cuenta nosotros que ya no existe la idea de un tabernáculo que se mueve de un lado a otro. Ya no existe la idea de poder quemar sacrificios fuera del monte del templo, fuera de la ciudad de Jerusalén, y que sea agradable al Eterno. Él encerró para que todo sea en ese lugar, en Jerusalén. Ahora, vamos a ver lo que hicieron los antiguos, nuestros padres, y está registrado en el libro de Esdras, el capítulo 5, y dice: y le dijo el rey Ciro, menciona él, toma estos utensilios y ve y llévalos al templo que están en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Elohim en su lugar. La orden, y los profetas entendieron también, y lo menciona el libro de Ageo, que la reedificación del templo tiene que ser en su lugar. Por lo tanto, si no es detrás del Kotel, y sabemos que no es así, si no es en la ciudad de David, que está por debajo del nivel del monte Moriah o la explanada del templo,
no se puede construir. Tiene que ser bajo las bases, donde lo levantaron, donde lo hicieron, en el mismo lugar. No puede ser otro lugar. No puede ser otro lugar. En Esdras capítulo 3, versos del 2 al 3 dice lo siguiente: entonces se levantaron Yehoshua, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y su hermano, y edificaron el altar de Elohim de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la Torá de Moshe, varón de Elohim, y colocaron el altar sobre sus bases. Algo tiene razón el judaísmo actual y el Instituto del Templo en Jerusalén, en la vieja ciudad de Jerusalén, cuando manifiestan que no necesitan un templo y un edificio para comenzar los sacrificios. Es cierto, ellos solo necesitan un altar. Eso es verdad. Y eso está bajo el parámetro que cumple la Torá. Solo necesitan un altar. Pero el altar tiene que ser construido bajo sus bases, como lo acabamos de leer. No puede ser levantado un altar donde ellos quieran. Hemos visto videos como tanto en el 2019 y el 2020, años atrás, ellos han hecho, le llaman ellos, ensayos de sacrificios y han derramado sangre, han construido maquetas de altares, han construido representaciones de sacrificios, han tocado el shofar en lugares donde no corresponde. Si esto se llegase a tomar como una actividad solemne, más allá de una representación, que es como ellos lo quieren llamar, si se llegase a tomar como una actividad solemne, estarían cometiendo una abominación, una transgresión a la Torá, porque no se puede hacer fuera de los límites que el Eterno ya estableció. Si de aquí a mañana ellos levantan un altar en cualquier lugar que no sea donde antes estaba, el establecido por el Eterno, será algo profano al Eterno. Y eso tenemos todos que tenerlo claro. Vamos a continuar. Aquí tenemos una imagen geográfica, y más adelante veremos algo topográfico también, de acerca de lo que se conoce como Jerusalén. Porque si no entendemos esto, nos vamos a perder. Si no comprendemos cómo era la estructura de Jerusalén, no sabremos qué opinar cuando alguien nos manifieste que si el templo estaba aquí o el templo estaba allá, y estaremos perdidos. Entonces es necesario, repito, que el pueblo del Eterno, Israel en el exilio, sea instruido de estas cosas y conozca la verdad de la Torá y los profetas, y no se deje llevar por ningún viento de doctrina, ni aplauda ni se alegre por anuncios que a lo mejor estarán levantando la ira del Eterno sobre su pueblo y levantando juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Miren, esto que vemos aquí son 3 montes: el monte de los olivos, número 1, el monte Moraya, número 2, y el monte de Sión, número 3. Todos estos 3 montes, que no son montes en sí, son cordilleras montañosas, todos estos 3 montes pertenecen a Jerusalén, pero solamente el monte Moraya, el número 2, y el número 3, el monte Sión, era lo que se encontraba dentro de los muros de Jerusalén. Todos estos 2, el monte Moraya, este de aquí, y el monte de Sión, era lo que rodeaba los muros de Jerusalén. Fuera de los muros, frente al monte Moraya, al lado oeste, se encontraba el monte de los olivos. Y aquí, esto que lo separaba es el torrente de Sidrón. Aquí nosotros tenemos una maqueta del templo, pero ubicado en el monte Moraya, en la explanada del monte donde hoy se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado para el mundo musulmán. Y acá abajo, todo esto que vemos aquí, en la caída, porque es descenso, se encuentra la ciudad de David, donde hay quienes afirman que en esta ciudad de David, en esta área, es donde se encontraba realmente el templo. Y por eso dicen, bueno, podemos construir un templo sin necesidad de sacar la mezquita de Omar y la mezquita de Al-Aqsa. Eso también es un error, porque Jerusalén no va a ser santa y Kadosh hasta que toda iglesia cristiana y todo culto que no sea conforme a la Torá y toda mezquita musulmana no sea raída de ese lugar y el monte del Eterno sea limpiado completamente. Entonces, bueno, vemos que el monte Moraya está
o la explanada del monte, el templo estaba ubicado sobre la cumbre del monte. Y aquí vemos un descenso, una caída. Más abajo es donde se encuentra la ciudad de David. Aquí tenemos algo que nos dice el profeta Ezequiel y nos habla del tercer templo que obviamente será ubicado, o el último templo, no diría tercero, porque puede que construyan uno ilegalmente, pero el último templo, el templo del cual el Mashiach reinará y gobernará, hijo de David, vemos que él manifiesta las condiciones y muestra también los datos acerca de este templo, pero quiero ver lo que él dice en el capítulo 43 de su profecía. Verso 12 dice: esta es la Torá del Beit, la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredores será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. En la cumbre del monte, el templo no se encuentra en la ciudad de David. En primer lugar vemos que no puede ser, porque la ciudad de David no se encuentra en la cumbre de un monte. Se encuentra en descenso. La ciudad de David es lo que el antiguo Medio Oriente tenía entendido como el Zigorat. El Zigorat era una especie de escalera, de ascenso, de aliyá en hebreo, que te llevaba al lugar sagrado. Porque cuando tú entras a Jerusalén, por el lado sur, tienes que subir y subir y subir hasta llegar a la explanada del monte del templo. Y la estructura que nos manifiesta Ezequiel acerca del templo, él nos muestra cómo es escalera tras escalera, subes 7 escalones para poder llegar simplemente a la explanada de los atrios. Luego subes otros escalones para llegar a la Sará o a lo que se conoce como el patio de los sacerdotes. Luego de eso subes otros escalones para llegar al santuario y sigues subiendo otros escalones más para llegar al lugar santísimo. Pero todos en subida, ascensión, todo es aliyá. No puede ser abajo. Y el profeta lo describe: vi una ciudad en la cumbre del monte. Vi un templo que estaba posado sobre la cumbre del monte, que parecía una ciudad, decía él. Pero en la cumbre del monte, no abajo, no puede ser abajo. Vamos a seguir viendo si esta teoría de la ciudad de David realmente es válida. Y tenemos que aprender a discernir, porque alguien que desconoce, si dentro del pueblo desconocemos estas cosas, podemos ser engañados fácilmente. Aquí tenemos también una imagen a la derecha. Estas dos imágenes son topográficas. Lo interesante con los dibujos topográficos es que donde las líneas o los círculos o líneas están más unidas, significa que estamos más alto, que está más alto, ¿no? Las líneas más separadas o los círculos o el redondel más separado, no son círculos, sino más bien el circuito más separado más bajo está en descenso, ¿no? Más bajo es el nivel de la montaña. Y aquí vemos, por ejemplo, la imagen de la explanada del monte del templo. Más abajo, en descenso, topográficamente queda la ciudad de David. Tenemos aquí una imagen, donde está el cuadro, a la derecha, donde está el cuadro amarillo, es donde hoy está la mezquita y la explanada del templo. Más abajo, en descenso, encontramos un gráfico de cómo ellos quisieran construir el templo, que no se puede, porque tiene que estar en la cumbre del monte, no abajo. Continuamos. Miren, esta es una imagen de cómo ellos creen que pudo haber sido el templo en el tiempo del primer siglo. ¿Qué es lo que ocupa el lado sería norte? Aquí vemos el templo de Jerusalén, abajo, y arriba, ¿qué es lo que ellos creen que era ocupado en la explanada del templo? Ellos le llaman lo que Fabio Josefo menciona como el fuerte Antonia, una guardia romana realmente, y que esa guardia romana ocupaba toda la explanada del templo, y abajo en la ciudad de David, en descenso, se encontraba el templo. Esa es la idea que ellos pretenden proyectar, pero ya vimos que el templo tiene que estar sobre la cumbre del monte, no abajo. ¿Qué más? Aquí tenemos una imagen de cómo ellos manifiestan y miren la diferencia. En la imagen se encuentra arriba, tenemos el dibujo de cómo era lo que es la explanada del templo y cómo ellos creen que era el fuerte Antonia, la guarnición romana, y acá el templo, ¿no?
Acá tenemos la imagen tradicional y es la más aceptada por la arqueología, porque en la explanada del monte del templo es donde se ha hallado las piedras, se ha hallado la evidencia arqueológica de un templo allí. La ciudad de David no se ha encontrado eso. Y vemos aquí a la derecha o al lado norte lo que se creería como el fuerte de Antonia, el fuerte Antonia aquí. La guarnición romana de este lado, y aquí la explanada del templo, lo que se conocería como el patio de los gentiles, y aquí el templo, ¿no? Esta es la parte que, las dos imágenes, ¿no? Para que tengamos una idea gráfica de cómo se ubica o se ubicaba el templo y cómo ubican ellos la visión de un templo en la ciudad de David. Ahora vamos a ver un poco de historia. Miren lo que dice Flavio Josefo, perdón. Sí, me trabé. Flavio Josefo, en Guerras de los Judíos, él dice esto, miren esta historia, él dice, y ahora Tito dio órdenes a sus soldados que estaban con él para que excavaran los cimientos de la Torre Antonia y prepararan un pasaje para que subiera con su ejército. ¿Qué dijo? Para que subiera con su ejército. Veamos una vez la imagen. Estaban el templo, y aquí en la guarnición romana Tito da la orden a sus soldados de que hagan un túnel para que subiera a la explanada del templo, porque no podían entrar. Estaban los soldados también judíos repeliendo. Estamos hablando de la época de la guerra de los judíos, la cual meses antes, esta historia está narrando meses antes de la destrucción del templo, cuando Tito por fin entra al templo, lo conquista y ocurre el incendio y la destrucción de este templo. Veamos, dice que subieran, para que pudiera subir. Conocemos por la historia también que continúa hablándonos Josefo, que los judíos les tendieron una trampa también y construyeron un túnel en el cual ellos utilizaron ese túnel, el mismo túnel que hicieron la conexión para el mismo túnel que habían construido los romanos, poder entrar y destruir el fuerte Antonia, y efectivamente lo destruyeron. Esa batalla la ganaron los judíos en ese momento. Miren lo que dice Guerra de los Judíos también, 149, capítulo 6. Mientras tanto, el resto de los romanos en 7 días habían derribado algunos de los cimientos de la Torre Antonia y habían preparado un camino amplio hacia el templo. 1 semana es lo que se tardaron en construir ese túnel. 1 semana. Y dice que era de subida. Si fuera de subida, ¿cómo podrías construir un túnel en 1 semana con las condiciones que ellos tenían? No se puede. ¿Tú entiendes esta dimensión? No se puede hacer. Construir en 1 semana un túnel que pudiera salir acá. Sería algo totalmente ilógico, incomprensible. Acá tenemos otra imagen, sería ilógico. Pero si manifestamos, como la imagen que tenemos aquí, el templo en el monte Moriah, y aquí, a su costado, el fuerte Antonia, si entendemos que en 7 días puedan construir en este espacio un túnel. Es lógico, pero de otra manera no. Miren, aproximadamente 183 metros era lo que separaba o lo que separa el monte del templo con la ciudad de David, en el lugar en el cual ellos creen que se construyó el segundo templo. 183 metros, cavados en 1 semana, sin la mecánica, la maquinaria que tenemos hoy en día, es imposible. Y todavía de subida es imposible. Porque Flavio Josefo dice que era de subida. Ok, la ubicación del templo en la ciudad de David, terminamos con esta parte que tenemos que comprender. Aquí tenemos una vez más un mapa con la explanada del monte del templo, el templo en su lugar, el fuerte Antonia, y vamos a ver las dimensiones, porque nos dice la escritura que el templo, por lo menos este cuadradito que tenemos aquí, solo este cuadradito, no sin contar el cuadrado de acá que es el atrio de las mujeres, solo el cuadrado sagrado, era 500 codos por 500 codos. Miren, la ciudad de David, como medida en área, tiene 14 acres, que constituirían o equivalen a 5.6 hectáreas, nada más. El monte del templo tiene 35 acres, que equivalen a 14.16 hectáreas, más amplio, ¿verdad? Y el área del templo, 500 codos por 500 codos, es igual a
22 hectáreas. ¿Cómo podemos nosotros creer que en un área que solo tiene 5.6 hectáreas puede entrar un templo, solamente el área santa, de 5.2 hectáreas? ¿Y dónde quedaría el resto? ¿Dónde quedaría el atrio de las mujeres? No entraría. ¿Dónde quedaría el atrio de los gentiles? No hay espacio para eso. No existe. Cuando hay testimonio de que estos atrios existían. Nos damos cuenta una vez más que por dimensiones, en áreas, es imposible que el templo haya estado en la ciudad de David. Y entendemos que tiene que ser en el monte Moriah. Comprendiendo esto, nos damos cuenta de que existen políticas, y vamos a hablar de ellas, que no se pueden quebrantar en la actualidad, y por tales políticas no se puede acceder al monte Moriah. La política oficial de Israel, establecida por primera vez en su declaración de independencia en 1948, protege la libertad de religión y culto de todas las religiones. Cuando Israel se instituyó como nación, estaban obviamente a favor de todas las religiones en ese lugar. Y es por eso que usted ve iglesias cristianas y mezquitas musulmanes todos en Jerusalén y sinagogas judías, ¿no? Entonces no pueden ir contra ello, contra la declaración de independencia israelí que se levantó. Y tenemos un estudio también en el canal acerca del sionismo y cómo es el sionismo, que es opositor a la Biblia, cómo es el sionismo el que fraguó la creación de un Estado actual de Israel. Y para nada, evidenciamos allí, podemos tomar esto como un cumplimiento de profecías. ¿Quiénes son los que se equivocan constantemente en esto? Realmente es el cristianismo. El cristianismo, cuando le hablas del templo, ellos dicen, no, es que Jesús ya vino y Él acabó con los sacrificios, y cualquiera que levante un templo es profano. Ellos no entienden las profecías, que un templo tiene que establecerse. Pero apoyan y tienen como un reloj profético para ellos 1948, la declaración de independencia del Estado de Israel. Es una mezcla muy confusa. Por otro lado, aquellos que son creyentes en Mashiach son muy confundidos por esto también, porque se confunden y aplauden al sionismo y consideran que realmente el Eterno está manifestando el cumplimiento de sus profecías en el estado actual de Israel, la cual no puede ser posible, no puede ser así, porque ese estado incumple la Torá. Y en este video que se encuentra en el canal y se llama el sionismo no es bíblico, la oposición del sionismo, el sionismo es un opositor bíblico, no es el Israel actual. Usted podrá encontrar cuáles son las razones por las cuales nosotros hablamos esto. Continuamos. Tenemos también que el gobierno israelí está comprometido a mantener el status quo en el monte del templo y se opondrá a cualquier propuesta para cambiarlo. Ese es un convenio que ellos hicieron, dejar que el monte del templo quedara a mano de los musulmanes. De hecho, si usted tuviese la oportunidad de viajar allá, usted podría caminar por el monte del templo, pero antes de pasar hay una estricta revisión y se le adiestra e instruye de que nada de actividades religiosas hay arriba. Nadie puede subir con un shofar, nadie puede subir con una tanat, con una Biblia, nadie puede subir con un manto de oración, nadie puede hacer siquiera una oración y levantar sus manos allá arriba. Cualquier tipo de actividad religiosa en la explanada del monte del templo está prohibida. Está prohibida realmente. Y eso es político. El Tratado de Paz de Israel o israelí y jordano, acordado el 4 de mayo de 1994, habla acerca de libertad de acceso a lugares de significancia histórica y religiosa. De acuerdo con la Declaración de Washington, Israel respeta el actual rol especial del reino Hashemitá de Jordania en los santuarios musulmanes en Jerusalén. Cuando se realicen las negociaciones sobre el estatus permanente según el estipulado de la Declaración de los Principios, Israel dará alta prioridad al rol histórico de Jordania en estos santuarios, que significa que está comprometido Israel bajo un pacto que hizo con Jordania en el 94, de que ellos cedían el monte del templo y que no iban a pelear por ello y no podían cambiarlo. Iban a respetar la mezquita
de Omar, que es la que encontramos en el centro, y más acá la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado en el mundo musulmán. No podían tocarlos. Mientras estas políticas permanezcan, es imposible hacer una reconstrucción del altar y más allá del templo. Es imposible. Y les vuelvo a repetir, ya lo vimos, aunque las políticas cambien, necesitamos el decreto del Eterno que nos anuncie que se debe hacer. Y vamos a ver las condiciones que todavía nos restan ver para que esto se cumpla, porque el decreto del profeta o el Mashiach, quien se levante a declarar la construcción del templo, tiene que cumplir todo esto que vamos a ver de aquí adelante. En primer lugar, las medidas y la forma del templo. Habíamos hablado que el profeta Ezequiel dejó detallado las medidas. Por ordenanza divina, ya no necesitamos, como a David, que le entregó a Salomón un rollo con toda la descripción, las formas, las alturas del templo. Ya no es así. Ya tenemos uno descrito en el libro de Ezequiel. Ya está allí. Y le dice, quien se le presenta a darle esa revelación a Ezequiel, le dice: anota todo, presta atención, pon tu corazón y tu mente en todo esto, porque tú enseñarás a Israel las leyes del templo, le enseñarás las dimensiones, le enseñarás las alturas, le enseñarás sus habitaciones, le enseñarás todo con referente al templo. Y tiene que construirse un templo de acuerdo a la profecía de Ezequiel. El libro del Talmud, en la Mishnah, mencionan los sabios del judaísmo en la antigüedad que ellos decían que, leyendo y comentando acerca del templo de Ezequiel, ellos mencionaban que no existe la tecnología, decían ellos, en los primeros siglos, en primero y segundo siglo, no existe la tecnología actual para construir un templo de acuerdo a las dimensiones de Ezequiel. Cuando el Mashiach se manifieste, esta tecnología será dada, será entregada. Por lo tanto, no puede ser ahora, decían ellos, porque necesita tecnología para construir el templo como lo estamos viendo en estas descripciones. Bueno, hoy existe la tecnología, pero necesitamos una vez más que, aunque haya tecnología para construir este templo, necesitamos que se construya idéntico al que está describiendo Ezequiel. No puede ser de otra manera, no puede ser. Miren lo que dice el profeta Ezequiel: tú, hijo de hombre, esta es la profecía de él, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, sus disposiciones, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden todas sus formas y todas sus reglas y las pongan por obra. Las pongan por obra. Bueno, alguien puede decir en este momento: Ezequiel es un profeta que tuvo su revelación en la época del exilio. Cuando regresaron con Esdras, ya lo habíamos visto, y Zorobabel, regresaron y construyeron el templo. No lo hicieron así, aunque ya tenían la profecía. Ellos no lo hicieron de esa manera. Tomaron unas cosas, obviamente, tomaron ciertas cosas en lo que ellos podían y lo ubicaron en el templo, pero tenían ya también la estructura de Salomón, no estaba del todo derribada. Tenían las bases, por lo menos. El templo había caído completamente, siendo derribado, pero tenían las bases. Y no tenían muchos años, desde lo que incluso él describe, que había ancianos que recordaban cómo era el templo. Ancianos sacerdotes también. Bueno, y alguien dirá: bueno, pero si ellos lo hicieron así y el Eterno lo aceptó, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo así? Ya vimos que el Eterno lo aceptó porque Él lo ordenó que se lo haga. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que hoy tiene que cumplir estas condiciones sí o sí. Tiene que cumplir estas condiciones sí o sí, ya lo vamos a ver por qué. El judaísmo, que apoya el proyecto de la construcción del tercer templo, tiene en mente tomar ciertas dimensiones y medidas de lo que escribe el profeta Ezequiel, pero no en todos sus aspectos, ni en sus formas, lo que significa que no será el Beit HaMikdash del Olam Habá, ni el edificio en el que el Mashiach dedicará al Eterno. Esa es la razón por la que ellos no pueden hacer lo mismo que hicieron en la época del regreso del exilio. ¿Por qué? Porque si no lo hacen de la manera que Ezequiel dijo que tiene que ser, entonces ocurrirá exactamente lo mismo que le ocurrió al segundo templo. Está destinado a ser destruido y derribado para que se construya uno nuevo. No puede ser de la misma manera.
o en su defecto, el templo que ellos construían, si no es conforme a las medidas de Ezequiel, ese templo no es el templo del Olam Jabá. No es el templo del mundo por venir, del mundo venidero, no lo es. No es ese templo, ni tampoco es el templo en el cual se parará el Mashiach y va a levantar una oración y dedicar esa casa al Eterno como lo hizo Salomón. Y si en algún momento construyen un templo que no cumple las condiciones que van a leer en el libro de Ezequiel, y se levante a alguien que funja de ser Mashiach y sea aún ungido con aceite por los rabinos del judaísmo, y se levante él a hacer una oración por ese templo, si no cumplen las medidas de Ezequiel, ténganlo ustedes por seguro que ese no es el Mashiach enviado por el Eterno. No lo es. No lo es, porque el Eterno es perfecto en cumplir su palabra. El libro de Zacarías dice cómo es el Mashiach quien edificará casa a Elohim. Pero tiene que ser las medidas de Ezequiel, porque si no es la medida de Ezequiel, entendemos que no es el último entonces. No lo es. Y para construir conforme a las medidas de Ezequiel, no solamente es la edificación del templo. Para construir conforme a las medidas de Ezequiel, tiene que ocurrir lo que profetiza Zacarías, que el monte Moraya se partirá en dos y hará una gran explanada y un gran valle. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que describió Ezequiel, las medidas del templo. Aquí tenemos un plano y vemos, por ejemplo, a la derecha la repartición de la tierra, que es la porción santa. Y la porción santa, tenemos aquí las tribus: Dan, Asher, Neftalí, Manasé, Efraín, Rubén, Yehudá. Y en medio de Judá y de Benjamín tenemos una porción santa, una porción de tierra santa, que es para el Eterno. Viene Benjamín, luego Shimeón, Isaacar, Zabulón y Gad. Si no tenemos esta estructura de la tierra, el templo de Ezequiel es este pequeño que vemos aquí. ¿Qué hay alrededor de ese templo? Tenemos un área limítrofe de 25,000 cañas por 25,000 cañas, que estamos hablando de 67.5 kilómetros por 67.5 kilómetros. Esa es la medida. El área completa del recinto es 4.556 kilómetros cuadrados. Tiene que haber esto, una porción de 67.5 kilómetros por 27 kilómetros que es dada para los levitas. Una porción dada a los sacerdotes de 67.5 kilómetros y de 27 kilómetros solo para los sacerdotes, y dentro de esa área tiene que estar el templo. Tiene que cumplirse lo que dice Zacarías, de que el monte Moraya se partirá en dos, haciendo un gran valle para que esto se cumpla. Si ese templo no cumple las condiciones geográficas, porque entendemos que la topografía tiene que cambiar, la geografía de Jerusalén y de Israel actual tiene que cambiar para que esto exista, para que el templo del Mashiach, el templo del Olam Jabá exista, tiene que cambiar la geografía. Eso no lo pueden hacer ellos. No importa qué tratado de política se frague bajo las mesas o sobre las mesas de los políticos actuales. No importa qué condiciones o ejércitos y economía y poder económico tenga. No importa que haya alguien que diga: yo quiero construirle casa al Eterno. Tiene que primero ocurrir esto para saber que el templo que están levantando es el templo del Mashiach. Es el templo del Eterno, el último. Tiene que cambiar la geografía de la tierra de Israel, y eso lo hará el Eterno. Eso es algo que el Eterno mismo hace, porque dice el profeta Zacarías que es cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos, esto ocurrirá. Si no comprendemos esto, vamos a caer en un gran engaño, y seremos engañados, y terminarán adorando y persiguiendo y aplaudiendo un falso Mashiach que traerá solo la ruina para Israel, como está profetizado en el libro de Génesis capítulo 49, cuando Jacob profetiza sobre Dan y dice: Dan es serpiente junto al camino, pues gobernará a las tribus de Israel, pues es serpiente que muerde el talón del caballo y hace caer al jinete. Pero él va a gobernar, como su nombre, Dan, gobernará a las tribus de Israel, pero sabemos que ilegítimamente él estará gobernando Israel. ¿Por qué? Porque el líder de Israel, el monarca, tiene que ser de la tribu de Judá, de la descendencia de David, no solo de la tribu de Judá, de la descendencia y el linaje de David. Y pueden que se vea que ungen a un Mashiach,
pero ese no es el Mashiach de Israel, el ungido del Eterno, el Hijo de David, si no se cumplen estas condiciones. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Vemos que al sur, como constantemente es, al sur del templo se encuentra la ciudad. La ciudad es de 12.15 kilómetros por 12.15 kilómetros, un área de 147.6 kilómetros cuadrados. Al lado de la ciudad tenemos los ejidos, los campos, los cultivos, donde tendrán también sus ganados, y toda esta área es una porción santa. Nadie que considere, de acuerdo al profeta Ezequiel, que sea incircunciso de corazón o incircunciso de carne, podrá entrar jamás y poner un pie a este recinto sagrado. Nadie, de acuerdo al profeta. Vemos que puede parecer algo extenso, 67.5 kilómetros por 67.5 kilómetros. El Talmud decía, cuando esto ocurra, para que esto ocurra necesitamos tecnología. Cuando ellos lo escribieron, aún no se había levantado la Gran Muralla China, y vemos que la Gran Muralla China tiene 21.000 kilómetros de largo. Por lo tanto, entendemos que esto, que para ellos parecía un sueño, hoy es posible. Un muro alrededor de todo esto, evitando que transiten o entren cualquier incircunciso de corazón y de carne, cualquiera que contamine, porque todo el área será sagrada. Todo el monte será llamado el trono de Elohim, todo, y nadie pondrá sus pies en el lugar santo o en el lugar sagrado o en la ciudad santa si se haya profanación en medio de él. Tenemos en otro punto la purificación. Ya hemos visto las condiciones, por qué ellos es imposible que puedan construir un templo, y que si se construye un templo no es el último templo o el templo del Mashiach, o no es un templo lícito. Pero también vamos a ver algo de lo que se habla últimamente acerca de la purificación. Aquí les traje la Torá y los decretos del Eterno con respecto a esta purificación. La ley del novillo rojo, descrito en Números capítulo 19. Y nos explica básicamente, y está toda la ley, usted la puede leer, pero nos explica básicamente que cualquier persona, en cualquier lugar que haya tenido en algún momento contacto con un muerto, con un cadáver, no puede entrar en ese estado al área sagrada, ni sacerdotes pueden ministrar en el área sagrada si no hay una novilla roja. ¿Por qué? Luego de la novilla roja, que es un animal muy escaso, por cierto, porque no puede haber ni un solo cabello negro, se descalifica. Un animal que no debe ser puesto yugo sobre él para arar, no debe haber trabajado, porque si no se descalifica. Y quien haga este sacrificio, dice, tomarán las cenizas de la vaca y otros elementos más que describe el mandamiento, lo pondrán y lo guardarán en una urna de piedra, y tomarán un poco de agua y estas cenizas, y con eso desinfectarán a las personas y harán una desinfección que dura 7 días. Es un procedimiento que describe la Torá en el 3º y 7º día, pero dura 7 días. Por eso cuando usted lee en la Torá que dice, y estará 7 días inmundo, y después de los 7 días se purificará, cuando habla de eso es simplemente un hebraísmo para que entendamos que tiene que haber este tipo de purificación. No es que toco un muerto y 7 días después ya soy puro, no. Toco un muerto y seré impuro hasta que venga la purificación de la vaca roja. Por lo tanto, se podría decir que todas las personas alrededor del mundo, todos estamos inhabilitados de entrar en un lugar santo, si no existe esto. Voy a leer la última parte, dice, le será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de purificación será inmundo hasta la noche, y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Todo lo que el inmundo, una persona contaminada con un muerto, porque todos alguna vez hemos tocado, tal vez un familiar nos ha tocado, tocar un muerto, habrá inmundicia. Todos, absolutamente todos. Y si alguien que no dice yo no he tocado, pero si te tocó alguien con eso, ya te contaminaste. Necesitamos esto. El judaísmo actual tiene en sus planes, y es muy abierto, como muchos lo han dicho, de utilizar la ingeniería genética, clonación o ingeniería genética básicamente, para crear este novillo. Eso no es dado del Eterno, es una manipulación humana.
Es una manipulación humana que muestra que están forzando el querer cumplir las profecías, pero no la pueden cumplir porque tiene que ser algo otorgado por el Eterno. Eso sí es una señal. Esto sí es una señal de que el Eterno está diciendo: construya esta generación una casa para mi nombre, donde yo moraré. Cuando el Eterno mismo entregue una novilla roja. De otra manera es imposible. De otra manera, no importa que tengan un templo, si no hay esto, eso es profano, eso es contaminado. Y si se levanta alguien a hacer una manipulación genética para crear una vaca de estas condiciones, eso es ilegal. Es usurpación, es profano, no es agradable al Eterno, porque están forzando las cosas. Debemos entender que es manipulación humana. Es similar a lo que mencionamos de que hay personas que creen que el actual Estado de Israel es un Estado bíblico y es bendecido por el Eterno. Cogen ejemplos cuando ven huertos en el desierto y dicen: miren, él cumplió la profecía de Isaías, que saldrá bosques y huertos y comida y alimento en esta tierra desierta. Pero el Eterno dijo claramente que eso tiene que ser por lluvia. ¿Por qué? Porque la ausencia de lluvia demuestra que el pueblo está en transgresión. Porque el cielo y la tierra son testigos de que el pueblo de Israel debe cumplir la Torá, y si no cumplen la Torá, el cielo se vuelve de bronce, la tierra de hierro. No llueve y no crece nada. Pero si vienen con sus máquinas y la ingeniería que tiene el ser humano para crear estos tipos de huertos y invernaderos, eso es manipulación humana. Eso no es lo que el Eterno nos mandó. Eso no es la voluntad del Eterno, o que el Eterno está agradado de ellos. Debemos ser sabios a la hora de pensar y entender y comprender la Torá para no errar y aplaudir y seguir a un movimiento religioso que se toma de profecías bíblicas mal apuntadas y mal discernidas para señalar a lo malo bueno y criticar a lo bueno malo. La sabiduría del Eterno es la que necesitamos. Y nosotros hoy, como estudiantes de la Torá, hacemos esta denuncia y decimos que cualquier intento de levantar un tercer templo es profano, si no se cumplen los requisitos que el Eterno mismo ya ha dejado como candados en la Torá y los profetas, de cómo se tiene que hacer. Ok, continuamos, ya vamos terminando. En último lugar, pero no menos importante, tenemos también la genética. La genética. ¿Por qué? Porque quienes tienen que servir en el templo tienen que ser descendientes de Aarón. No puede ser cualquier persona. Tienen que ser descendientes de Aarón certificados. El día de hoy no existen genealogías como antes la tenían. Si no tienen estas genealogías no lo pueden hacer. Vamos a ver, miren, existe algo llamado el cromosoma de Aarón, el Y, que es transmitido por el varón y tiene mucha lógica. Vamos a ver y les voy a explicar qué es esto. La investigación científica original se basó en la hipótesis de que la mayoría de los Kohanim judíos actuales comparten un patrón de valores para 6 marcadores Y estándar, o en el marcador Y, del cromosoma Y, que los investigadores denominaron el haplotipo modal Cohen, con solamente 6 marcadores. Realmente eran más de 6, habían hasta 12, pero lo redujeron a 6. Y tiene sentido lo que dicen. Bueno, nosotros si logramos, que esto es lo difícil, logramos identificar este gen Cohen, y ellos le llamaron el haplotipo modal Cohen, que consta de 6 tipos de marcadores. Si le tomamos una muestra de sangre a alguien que dice que es sacerdote y da positivo a todos estos 6 marcadores, por ende entendemos que debe ser un hijo de Aarón. Lo mismo ocurre con hay un cromosoma para la tribu de Leví, ocurre exactamente lo mismo, pero ahorita vamos a hablar específicamente de Aarón, que es lo más importante. No importa que alguien sea levita, si no hay el sacerdote, entonces no hay nada, ¿no? Y aquí tenemos una imagen que ellos proyectaron de este estudio y fue hecho entre Kohanim Ashkenazis y Kohanim Sefardíes, y también fue hecho en judíos Ashkenazis y judíos Sefardíes, de aquellos judíos que se consideraban a sí mismos como no Kohen, no Kohanim. Entonces
tenemos los patrones. No lo voy a explicar todo, sino que me quiero remitir básicamente a lo que es el haplotipo modal Cohen. Y aquí tenemos el porcentaje. Usted puede estudiar, verificarlo. El estudio está en internet, puede encontrarlo. No es oculto a la vista de nadie. Y este es el porcentaje de aciertos que ellos tuvieron. El porcentaje de aciertos. Entre los que se hacían llamar Kohanim Ashkenazi, los que dieron positivo a esta prueba, solamente era un 45% de todos los que se hacían llamar Kohanim. De todos los que se hacían llamar Kohanim Sefardí, dieron solamente un 56% positivo de todos. Del 100% de los Kohanim Sefardí, solamente un 56% dio positivo. De los judíos Ashkenazis, que dicen nosotros no somos Kohanim, dieron positivo un 13%. Y de los judíos sefardíes dieron positivamente un 10%. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros, alguien que quiera verlo de una manera dice, bueno, tenemos probabilidades, ¿no? Porque realmente muestra un campo de probabilidad. Está mostrando que hay digamos, un patrón que cumple con estos marcadores en ciertas personas y más abundantemente en aquellos que se llaman Cohen. Está bien, probabilidades, pero con el Eterno no podemos jugarnos a las probabilidades. Tiene que ser sí o sí. ¿Eres Cohen o no eres Cohen? Porque si no es una transgresión, es usurpación del puesto y te puede llevar a la muerte. Con el Eterno no hay medias tintas, no existe eso. ¿Eres o no eres? Y no puede ser que una prueba sea lo que me certifique a mí ser un Kohanim o a cualquier persona ser un Kohanim. Una prueba de este tipo, que eso se basa en probabilidades y no en exactitudes ni precisión, sea lo que certifique a alguien que vaya a estar ministrando en este último templo. Los datos que muestran los Kohanim, que tienen más del doble de probabilidades de pertenecer al haplotipo del grupo J, que en el grupo J es donde se encuentran estos 6 marcadores del cromosoma Y, que el judío no Cohen promedio, o sea, sí se encuentra más alto que el judío no Cohen promedio, pero el judío no Cohen promedio también se encuentra en estos 6 marcadores, pues. También se encuentra en unos el 13% y el otro el 10% en los sefardíes. Hay eso, también hay. O sea, en los que se consideran que no tienen nada que ver con los Cohen también existen estos positivos. De los que pertenecen a los grupos J, los Kohanim tenían los más del doble de probabilidades de tener un patrón estándar cerca del haplotipo modal Cohen número 6, los 6 patrones o los 6 marcadores, lo que sugiere una ascendencia común, y es cierto, sugiere una ascendencia común, pero en probabilidades, mucho más reciente que la mayoría de ellos en comparación con un no judío, y es verdad, mucho más en comparación que un no judío promedio, no Cohen del haplotipo o el haplogrupo J, pero eso no es exacto. Miren qué más. Los autores Elkins, ET y AL, advirtió en su informe, los autores de esta investigación advirtieron en su informe que usar la definición actual del haplotipo modal Cohen para inferir la relación de individuos o grupos con los Cohen o las poblaciones hebreas antiguas produciría muchos falsos positivos. Hasta aquellos que son los que son autores de esta investigación dicen, esto no se puede tomar como un certificado para un Cohen porque te va a dar muchos falsos positivos, casi un 4 a 6% falso positivo, dependiendo si vienes de la rama Ashkenazi o vienes de la rama Sefardí. Y señaló que es posible que el haplotipo modal Cohen originalmente defina representantes de una ligera permutación de un tipo más general en el Medio Oriente que se estableció temprano en las poblaciones antiguas de la divergencia del haplogrupo J. ¿Qué es lo que está diciendo? Que creemos que es posible que esto que hemos llamado haplotipo modal Cohen con los 6 marcadores no sea de Aarón, sino más bien de un ancestro más anterior de Aarón, que le definimos nosotros como un ancestro muy, digamos, marcado en el Medio Oriente, pero que no necesariamente sea de Aarón. ¿Se dan cuenta? Esto no sirve para ello. No sirve. ¿Y por qué también no sirve? Porque aunque alguien tenga hoy en día el derecho de decir, mira, digamos,
yo tengo una genealogía y hemos conservado mi familia, la tradición, y tenemos el apellido Cohen. Ok, puede ser Cohen. Si encontramos a alguien que cumple con todos los requisitos y luego de tener su historia familiar y luego de que le hicieron, digamos, la prueba y coincide con los 6 marcadores, no hay problema. Tú eres de la familia de Aarón, no hay problema. Pero el problema existe en que el profeta Ezequiel dice que quienes deben estar al frente del servicio para manipular la sangre en el altar y ofreciendo sus sacrificios, tienen que ser no solo de la familia de Aarón, sino del linaje de Sadoc. De todos los hijos de Aarón, los redujo a uno, a Sadoc. Y si no pertenecen al linaje de Sadoc, pues entonces no van a poder servir de acuerdo a la enseñanza del profeta. Servirán como porteros, servirán como aquellos que hacen las shahitás en el degüello, con quien despelleja a los animales, quienes se encargan de la limpieza del resto del templo, de grandes partes como lo hacían los levitas, de grandes actividades como los levitas lo hacían. Harán esto, pero no pueden servir en el altar, porque es un decreto del Eterno. Solo tiene que ser de la familia de Sadoc. Si vemos allí sacerdotes cuya línea genética es muy sospechosa, o aquellos que dicen somos hijos de Aarón, pero no se puede definir que es de la familia de Sadoc, entendamos que eso es un servicio sacerdotal completamente profano y no es aprobado por el Eterno y no es el templo del Mashiach. Porque en el templo del Mashiach, cuando Él esté rigiendo las naciones y rigiendo Israel en el reino mesiánico, Él estará gobernando con los hijos de Sadoc, no con otros hijos de Aarón, con los hijos de Sadoc. Estas cosas nos deben a nosotros dejar en claro el panorama. Y veamos aquellos que no tienen genealogías y aquellos que presentan este certificado de prueba muy dudosa, lo que hicieron aquellos que en verdad quisieron guardar la Torá para cuando estaban construyendo el templo, en la época de Esdras, el capítulo 2. Miren, y este es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Esdras 2 dice, versículo 61, y de los hijos de los sacerdotes, de los hijos de Abaía, de los hijos de Cos, de los hijos de Barzilai, el cual tomó por mujer a las hijas de Barzilai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Verso 63, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas. El gobernador Zorobabel les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote que consultar con Urim y Tumim. ¿Se dan cuenta? ¿Sí entienden lo que está diciendo aquí? Dice que 70 años después, solamente 70 años, volvieron a los sacerdotes y volvieron varias familias de sacerdotes, pero había una familia que no fueron hallados en las genealogías. No la tenían ellos ni fueron hallados, fueron buscados en los registros que tenían y no estaban. Pero ellos decían, nosotros somos sacerdotes, descendemos de familia sacerdotal. Y está bien, tú lo puedes afirmar, pero no tengo los registros genealógicos. No los tengo. ¿Cuál fue la orden del gobernador, del Zorobabel, del linaje de David? No los dejes participar en el servicio. No están las genealogías. Y pueden comer de las cosas santas, así como lo haría un sacerdote que no participa. Por ejemplo, un sacerdote que tiene algún defecto físico o mutilado alguna parte, él no puede participar del servicio de regar la sangre, pero come de los sacrificios. ¿Puede hacer eso ellos? No, les dijo. No pueden participar tampoco de la comida sacrificada, la comida santa, hasta que no haya un sacerdote que pueda manejar el Urim y Tumim. Profecía una vez más. No se los dejó participar. ¿Cómo pretenden hoy, con una prueba de certificado muy dudosa y con registros de genealogías muy antiguos y perdidos, que a lo mejor podrían confirmar que eres Aarón, pero no que eres de Sadoc? ¿Cómo pretenden ellos crear un servicio sacerdotal agradable al Eterno si están yendo en contra de la palabra del Eterno? ¿Cómo es posible? Y alguien se puede preguntar, bueno, pues, y entonces cuando llegue Mashiach, ¿cómo es que lo va a hacer?
¿Cómo lo identificará? Los profetas, el libro de Malaquías habla acerca de eso. El libro de Isaías también dice que incluso Isaías 66, que de entre las naciones los traerá, que Él purificará a los levitas y a los sacerdotes para que hagan el servicio. Libro de Malaquías, capítulo 3. ¿Cómo lo hará? Cuando Él venga hay tecnología. Existe y tiene Él la tecnología con la cual va a identificar esto. Por eso no se preocupen, el Eterno cumplirá su palabra. Existe una tecnología que sí será certera, porque es una tecnología que viene más allá de este planeta. Debemos comprender bien las profecías, pero apeguémonos al mandamiento sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Terminamos con esta parte de la genética. Vamos a cerrar con esto, pero hay que conocer que la línea, ya lo habíamos mencionado, que la línea genética autorizada para manipular la sangre de los sacrificios corresponde solamente a los descendientes de Sadoc. Y voy a leer el verso. Dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercaron para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecer la grosura y la sangre, dice Yahweh Adonai. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y aquí tenemos, para cerrar, algo que corresponde y va muy a acuerdo, digamos, en gran armonía con la línea genética, lo que es el arca del pacto. Existe un hombre llamado Chaim Richman, el cual hasta el 2019 o 2020 él era cabeza o director del Instituto del Templo y se lo tenía él como un posible sumo sacerdote para cuando se construya el templo. Él hace una afirmación y está registrada en el diario inglés de The Telegraph, y la información sugerida confirma, esta información fue dada en el 2013 por él, por uno de los más importantes rabinos, decía, Chaim Richman, que trabajaba, ya lo digo trabajaba porque ya pasó el tiempo, en el proyecto de restauración y la construcción del tercer templo. Él trabajaba como cabeza y líder ahí. Cuando dijo a Telegraph, al ser consultado por el Arca del Pacto, miren lo que él dijo cuando le preguntaron acerca del Arca del Pacto. Él dijo estas palabras: está oculta a 1 kilómetro de aquí, en cámaras subterráneas cavadas en los días de Salomón. Es cierto, los judíos tienen una cadena ininterrumpida de información grabada y transmitida de generación en generación, lo que indica su posición exacta. Hay una gran fascinación por el descubrimiento del arca perdida, más que ninguno otro para los judíos. Sabemos dónde ha estado durante miles de años atrás y podríamos cavar en la cima del monte del templo Moriah, pero esta zona está siendo controlada por los musulmanes. Eso se le preguntó a él cuando él estaba haciendo una presentación en el Instituto del Templo acerca del Arca del Pacto, y con su teléfono él apretó un botón y se abrieron las cortinas y mostró esta arca que vemos en la imagen. Y él dijo: esta es solo una réplica, este no es el arca original, y mencionó estas palabras: sabemos dónde está el arca, él dijo, cuando le preguntaron acerca de dónde está el arca verdadera. La información que él les da coincide con lo que dijo ya un fallecido rabino muy popular en Israel, Shlomo Gore. Él también dijo: nosotros sabemos dónde está el arca. Y coincide exactamente con la investigación que dejó este arqueólogo aficionado y utilizado por el Eterno para descubrir varios lugares arqueológicos donde hay evidencia bíblica de la existencia de evidencia bíblica de que lo que está escrito y los hechos narrados han sido reales. Este es Ron Wyatt, y hay de hecho un estudio también de Michael Root, muy antiguo, que menciona acerca de este descubrimiento y cómo menciona él, coincide con Chaim Richman, de que son cavernas, está oculto en cavernas creados en la época de Salomón. Es correcto, pero ¿cuál es el problema? Ron Wyatt describe en su testimonio que él ha visto el arca. Él debió haber sido coatita de nacimiento, pues de otra manera hubiese muerto, porque él describe, él dice: y se informó esto a las autoridades israelíes, de dónde estaba el arca. Y ellos han querido sacarlas. Han ido como 5 o 6 personas a tomarla y han muerto. ¿Qué significa eso? Que ellos no eran de linaje de Coat, no tenían sangre coatita y murieron.
Ellos saben dónde está el arca. Y saben que no es necesario, para encontrar el arca, no es necesario cavar solamente en el monte Moriah. Pueden hacerlo en el kilómetro más allá del monte Moriah, como él mismo lo describe. Pero no lo van a poder hacer. Porque lo hizo Ron Wyatt y entró. Otros quisieron hacer lo mismo que él y murieron. No lo hacen es exactamente por la razón que hemos venido mencionando en este último punto. La genética es importante. Y nadie puede estar hoy seguro de que es genética del Eterno, genética de Coat, si el Eterno no se lo revela. Y si el Eterno no le manda a ir a sacar el arca, obviamente. Porque una prueba y un certificado no te aseguran, porque los mismos autores dicen, eso te va a dar falsos positivos. Y es más, creemos que ese haplotipo Model Coin ni siquiera es de Aarón. Puede ser de un ancestro mucho más antiguo, porque lo encontramos en personas que no tienen nada que ver con Aarón. Entonces, este misterio del arca seguirá oculto, como dijeron los profetas. Está escrito también en el libro de Jeremías y en el libro de Baruch, y lo menciona el libro de Macabeos. Baruch lo escribe allí. Dice que será revelado en los últimos tiempos. Al final de los tiempos será revelado. Y lo mismo fue lo que le dijeron los custodios del arca, aquellos hombres con los que habló, aquellos ángeles ya más bien, con los que habló Ron Wyatt, y le dijeron, toma fotos y todo esto, y el arca será revelada al final de los tiempos, cuando se instaure la marca dominical, la marca de la bestia, y el mundo se encontrará en una gran confusión, y ahí saldrá a luz el arca del testimonio, dando específicamente testimonio de que todo lo que el Eterno ha dicho es real. Entonces, hermanos, amigos, esto es lo que yo les traía para el día de hoy. Espero que nos haya servido a nosotros, como Israel, el poder instruirnos y conocer que ciertamente es necesario construir un templo al Eterno, pero no vamos a transgredir la Torá para hacerlo. No vamos a pisotear las palabras del Eterno para hacerlo. Vamos a tomar en cuenta la Torá y los profetas, y sea el Eterno mismo quien declare a la generación que lo haga y en el tiempo en el que lo haga, porque deben existir las condiciones y los requisitos que Él ya anunció para que se construya casa a su nombre.